La historia, los mitos y las leyendas se toman en Cuenca Radio. ¿Estás preparado para sumergirte en los detalles que guarda el pasado? No te asustes. Quédate con nosotros que aquí te lo contaremos con detalles y con un toque de buena vibra. Te invitamos a abrir la caja de Pandora solo por Cuenca Radio. Caja de Pandora, caja de Pandora. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Caja de Pandora. El día de hoy les traemos un tema súper interesante y es que vamos a hablar sobre la creación del mundo visto desde 3 diferentes culturas. Pero antes de comenzar me presento, mi nombre es Ayelen Maza y el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con mis compañeros. Hola, ¿qué tal con todos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, yo muy feliz de estar aquí. Como dijo mi compañera, vamos a tocar sobre las diferentes teorías de la creación como tal de 3 culturas, las cuales a mí la verdad me interesan bastante. Y va a ser un tema interesante de conversación y de charla más que nada. Va a ser curioso, la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo feliz de acompañarles un día más en este nuevo episodio. Mi nombre es Marbella Torres y como ya dijeron, vamos a hablar de un tema súper interesante de cómo desde diferentes culturas piensan cómo se creó el mundo. Entonces va a estar súper chévere, no se lo pierdan. Bueno, para empezar, quiero hacerles una pregunta, chicos. ¿Alguna vez, no sé, se han preguntado como de cómo se creó el mundo o en qué creían nuestros antepasados? ¿Qué pueden decirme acerca de esto? Bueno, yo de chiquito sí me preguntaba bastante eso de ahí, la verdad. Pero es curioso porque uno de chiquito no piensa mucho como que, ¿cómo se creó esto? Que esto, que lo otro. Solamente existe y ya está. Si se puede morir, bueno, ya, pues, es opcional. Ok. Pero como tal, sí. En la escuela yo recuerdo que mi profesora de historia nos contaba historias de que, bueno, no, que fue la teoría de la creación, que hay otra que es la mesopotámica, que es totalmente distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece muy curioso el hecho de que hay más de una sola teoría para explicar este fenómeno, esta existencia que tenemos actualmente. Bueno, por mi parte también. Bueno, en la escuela me hablaban sobre la teoría del Big Bang, sobre cómo Dios creó el mundo, etcétera. Pero también una vez me contaron que había me parece que era de la India, de la cultura de allá, que decían que hace muchos años dentro del universo había un huevo gigante y estaba ¿Ya? rodeado por una serpiente. Y ¿Ya? dice que así se creó el mundo porque un dios se enojó y rompió el huevo por accidente y de lo que se rompe de la mitad a mitad se hace el cielo y la tierra. Y como que adentro del huevo ya iban surgiendo más vida y la serpiente pues se hizo un círculo de lo que hoy vemos es pues la forma de la tierra. Qué chévere, pero o sea, es curioso porque supuestamente la serpiente es como que un poquito más vinculada a algo, no sé, malo o maligno, porque creo que, bueno, al menos de lo que yo me acuerdo de lo que es este tema de la creación del mundo y todo eso, como tú dices, es un poquito más a las religiones, o también nos han enseñado bastante en el colegio todo lo que viene desde ya lo científico, del Big Bang y todo esto. Pero se me hace muy curioso porque supuestamente dentro de la religión, como que la creación del mundo y todo esto, la serpiente simboliza como que algo más, como una tentación, como un pecado, ¿no es cierto? Entonces se me hace súper Sí. curioso e interesante este tema. Pero bueno, también tenemos un reportaje que nos va a informar más acerca de este tema que estamos hablando el día de hoy, así que producción nos va a ayudar con ese reportaje. ¿Una vez te has preguntado cómo comenzó todo? Antes de que existieran telescopios, ciencia o teorías del Big Bang, las culturas del mundo crearon sus propias respuestas. Hoy te llevamos un viaje por los mitos y leyendas más fascinantes sobre el origen del universo. La mitología mesopotámica. En la antigua Mesopotamia se creía que todo comenzó con una batalla cósmica. Del caos primitivo nacieron 2 entidades, Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. De su unión nacieron los dioses. Tras una rebelión, Marduk, uno de los más poderosos, mató a Tiamat, y en su cuerpo creó el cielo y la tierra, un universo nacido de la destrucción. Los aztecas. Para los aztecas el mundo ya ha sido creado y destruido 5 veces. Vivimos actualmente en el quinto sol, según los mayas. Los dioses sacrificaron sus vidas para que el sol pudiera volver a nacer.
Cada era anterior fue destruida por jaguares, vientos, fuego y agua. Un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Mitología hindú. En la India, los universos nacen, mueren y se renuevan eternamente. Vishnu, el preservador, duerme sobre una serpiente en el océano cósmico. De su ombligo brota un loto y en él nace Brahma, el dios creador. Así se inicia cada nuevo ciclo del universo. Un mito conecta con la creación, de la meditación y el equilibrio. Mito nórdico. Para los vikingos, todo surgió del choque del fuego de Niflheim y del hielo de Niflheim. Desde ese encuentro nació Ymir, un gigante primigenio. Los dioses Odín, Vili y Ve lo mataron, y con su carne crearon la tierra, con sus huesos armaron las montañas, y con su sangre los océanos. Y de ahí surgió el mundo, de un acto brutal pero muy creativo. Mito Yobura, de África Occidental. En la tradición Yobura, Opalata, enviado por el dios supremo, Olodumare, bajó del cielo con un saco de arena, una gallina y una concha. Sobre las aguas vacías del mundo derramó la arena y la gallina la esparció. Así nació la tierra firme, y ahí fundó Ifle, la ciudad sagrada, un mito que une naturaleza, divinidad y comunidad. Aunque diferentes en forma, todos los mitos tienen algo en común: el deseo de entender el origen. Cada historia refleja la cosmovisión de la cultura, sus valores, sus miedos y su esperanza. ¿Y tú? ¿Cuál de estos mitos te impactó más? Wow, qué chévere. Bueno, ahí más o menos mencionaron también lo que es la creación del mundo de la cultura hindú. Qué interesantes son esos datos. Y sobre todo, bueno, creo que producción nos va a ayudar poniendo lo que es el código QR de la radio online. Bueno, no se olviden, chicos, que este código de aquí nos va a permitir que nosotros vayamos a la página de la Radio Cuenca y que podamos escuchar todos los programas que tenemos aquí e inclusive también tenemos música dentro de este espacio. Entonces, si es que ustedes escanean el código, van a encontrar estos y más capítulos de nuestro podcast y de otros podcasts más. Pero bueno, para ahondar ya un poquito más en el tema, chicos, desde su punto de vista, ¿ustedes en qué teoría o cuál es su creencia con respecto a la creación del mundo? Y para mí, podría decir más que nada es la cristiana, la que normalmente, la que siempre se habla de que, bueno, pues Dios creó al mundo en 7 días, creó a los animales, bueno, toda la vida que existe actualmente. Pero antes de esto yo pensé que, o sea, de muy chiquito, era demasiado, muy infante, yo pensaba que era que nosotros, bueno, que el mundo ya existía como tal y que, bueno, pues una estrella cayó en el mundo y pues de ahí salimos nosotros y ya como tal. Entonces, más que nada eso Somos de ahí. estrellas y la Somos, se le somos ríe. estrellas, ese punto vamos, somos estrellas, entonces es eso de ahí más que nada. Ah, sí. ¿No? Bueno, yo he escuchado más que del espacio cayeron bacterias de meteoritos y todo eso, y por eso es que se creó la vida aquí en la Tierra. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Aye, por mi parte, yo, bueno, sí creo en Dios, pero también me llama mucho la atención, o creo que se me hace más lógico la teoría del Big Bang, que de hecho aquí les encontré un poquito de los pasos de cómo ocurrió esta teoría. Nos dice que al inicio todo el universo estaba concentrado en un punto microscópico con energía infinita. No existían el espacio ni el tiempo como lo conocemos. Este punto explotó y comenzó a expandirse rápidamente. No fue una explosión como una bomba, sino una expansión del espacio mismo. En los primeros segundos se formaron las partículas fundamentales: protones, neutrones, electrones. A los 300.000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos, formando los primeros átomos, principalmente hidrógeno y helio. Con el tiempo, estos átomos se agruparon por la gravedad, formando estrellas, galaxias, planetas y todo lo que conocemos. Y la Tierra se formó mucho después, hace unos 4.5 mil millones de años, a partir del polvo de gas que quedó en la explosión de antiguas estrellas. Pero ¿saben algo curioso? Que una vez una profe de química me había dicho, me dice, yo también creo en Dios y todo eso, y de hecho yo siempre uno lo científico con lo católico, porque dice, por ejemplo, la teoría del Big Bang, es como
súper calculado, súper ordenado todo lo que pasó, Ujú. que tiene full lógica. Entonces dice que ella me dijo en ese tiempo, yo creo que Dios sí creó el mundo, pero a partir de esta cosa, como que Claro. ordenándole todo. Entonces como que se unen estos dos conceptos. Y sí, yo creo que creo más en eso, la verdad. Sí, la verdad, o sea, yo, bueno, justo me pareció súper interesante lo que dices porque también he tenido profesores que me dicen como que hace, yo puedo que sea atea y todo lo que sea, pero sí creo en esa parte científica y también en la parte de lo bíblico que lo saben decir. Y yo creo bastante lo que es en la parte de lo bíblico, en la parte cristiana. Pero se me hace full interesante porque, por ejemplo, o sea, no sé, yo me quedo pensando y digo, ok, puede que haya existido esta teoría del Big Bang y todo eso, pero ¿cómo sucedió? ¿O quién lo hizo para que todo esto, como tú dices, vaya con Ujú. ese orden así exactamente? Entonces, para mí sí es bastante como que, bueno, yo me baso bastante en lo que es en mi creencia y en la religión. Para mí sí existe un Dios y todo esto de la creación de, 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 de del mundo, pero se me hace más interesante y ahora planteándomelo un poquito, si es que ustedes pudieran presenciar uno de estos momentos de la creación, ¿en cuál escogerían? ¿Qué teoría escogerían para presenciarlo? Así como que dijeran, ah, yo quisiera presenciar este Uf. evento. Difícil. Buah, es complicado, de verdad. Sí. Pero yo siento que yo escogería más que nada bueno, en este caso, la teoría nórdica. En la teoría nórdica, por una corta explicación, es más que nada, según la mitología nórdica, se junta, o sea, se crea la tierra como tal después de lo que sería el choque de dos tierras, que es el tierra de fuego y tierra de hielo más o menos. No me acuerdo muy bien cómo se llama ahorita mismo los nombres. Ajá. Pero de aquí nace un gigante y el gigante causa estragos y todo lo demás. Odín con dos dioses más van y lo matan. Y a mí me gustaría ver ese momento de la supuesta historia en la que vienen los dioses, matan a ese gigante de hielo, más o menos. Y bueno, pues, y a partir de aquí nace lo que sería la tierra. Con su sangre crean lo que serían los mares, con sus huesos comienzan a crear lo que sería las montañas y con su piel comienzan a hacer como que la tierra y todo lo demás. En esa teoría. Me gustaría presenciar eso de ahí, más que nada porque me gusta un poco la mitología nórdica y bueno, pues sería interesante el hecho de ver eso de acá, ver, qué tan grande era o ver cómo lo mataban. Entonces, eso más que nada, ¿sabes? Yo, en cambio, me voy a la parte de Dios, de cómo Él creó el mundo. O sea, me parece algo mágico, así que lo Sería muy creó en 7 interesante. días, luego lo de Adán y Eva y todas esas cosas. Es súper interesante y desde ahí toda la historia de lo que dice en la Biblia es como que algo irreal y mágico y súper interesante, la verdad. Sí, ponte, por ejemplo, creo que me acordé de un dato también que me decías que esto de la parte científica, e inclusive ya hay datos científicos que corroboran todo lo que se está hablando en la Biblia como tal. Pero bueno, qué interesante ver sus comentarios con respecto a este tema. Y también tenemos una infografía que nos va a relatar o a dar datos sobre cómo empezó todo esto. Entonces, la infografía nos dice lo siguiente. ¿Cómo empezó todo? Mitos de la creación del mundo en distintas culturas. Estos relatos transmitidos oralmente de generación en generación son mucho más que cuentos antiguos. Son la base de cosmovisiones que definen un cosmos o un pueblo que entiende su relación con la naturaleza, los dioses y los demás. Algunos hablan de dioses que formaron el mundo con barro o con sus propios cuerpos. Otros creen en grandes explosiones, batallas celestiales, aguas primordiales o animales sagrados que dieron origen a todo. Desde que el ser humano comenzó a hacerse preguntas sobre su existencia, una de las más profundas ha sido cómo se creó el mundo. Antes de la ciencia moderna, las culturas de todo el planeta imaginaron con sus propias respuestas, construyendo así lo que son mitos de la creación y explicaban el origen del universo, la tierra, los seres humanos, el cielo y el mar. Bueno, creo que son datos súper interesantes aquí con respecto
a la infografía y habla también, por ejemplo, yo estaba investigando un poquito acerca de que además de estos mitos de la creación o también eran considerados como mitos cosmogónicos, estos son como más narraciones tradicionales que intentan explicar cómo se originó el universo, el mundo y en muchos casos a veces hasta la humanidad. Y creo que debido a esto también como que surgen culturas para darle sentido, como dicen en la infografía como tal, como no sé, los seres sobrenaturales, la creación del caos. Y no sé si se han percatado bastante, pero siempre como que este tipo de creación o culturas como tal, como que viene relacionándolo mucho con lo que son elementos naturales. Entonces, no sé qué opinan ustedes, chicos, de este dato. ¿Qué me podrían decir? No. No se peleen, No se tranquilos. peleen. O sea, yo creo que a mis antepasados siempre les escucho diciendo que las montañas, los ríos y todas esas cosas son como dioses o tienen vida propia. De hecho, bueno, no sé si ustedes saben o algo así, cuando uno se va para el camino a Huachapala, ahí había bueno, había, porque antes sí se veía, no sé qué Antes pasó. todavía. Eh, no, yo sí he visto. O sea, en la montaña Ya, había como un rostro de dos personas, así ya. pegadas. Sí, se veía desde el bus. Entonces era loco y mis abuelos me contaban que sí, que ellos eran dioses, que estaban ahí cuidando la tierra y que por eso esa zona era tan fértil y que salían frutas así súper ricas, por ejemplo, en Pauta, porque estábamos cerca. Pero ahora, bueno, no sé, ahora como que no se ve, o no sé si era mi imaginación. Pero no, sí era esa parte de ahí, de como tú dices, de todas esas cosas. O sea, Yo creo que más los antepasados creían en eso, perdón. Y ahora sí Mateo. No. O sea, yo siento que también lo que tú dices tiene razón, porque hay bastantes formaciones rocosas o montañas o volcanes o que sea, que tienen formas humanas. De hecho, retomando un tema que tomamos hace unos episodios atrás, el tema de Tefiti, más o De menos. Maui. Exactamente. Una de las listas se parece bastante al cuerpo de una mujer dormida. Hay muchas más cosas, entre ellos también la cara del Inca, no sé si han visto. Ajá, Ah, sí. exacto. Exactamente, Sí, también sí. si nos remontamos aquí, prácticamente aquí a nosotros, a nuestra cultura ecuatoriana, más o menos por Cañar, si mal no estoy, hay una montaña que tiene literalmente tallada, o sea, es literalmente, o sea, ahí está la forma exacta de lo que sería una cara. En este caso, bueno, pues nombraron cara del Inca, y me parece, o sea, a mí no me parece muy loco el hecho de que, o sea, hay gigantes y todo lo demás, porque como tú me dices, mis abuelitos también me contaban de que no, la tierra es fértil por esto, hay mucha agua por esto, y más que nada se apegaban a lo que sería una teoría de lo que sería de que hay gigantes y que gracias a esto de acá se comienzan como que a crear cosas, comienzan a haber más vegetaciones y como que más que nada se preocupan por la humanidad que por sus propias seguridades, más o menos, por eso podría ser así. Entonces, eso es curioso lo que también nuestros antepasados pensaban y podían llegar a imaginar. Ujú. Y también creo que el hecho de, bueno, como leímos en la infografía, habla mucho de los mitos, leyendas, habla mucho más de los dioses, que los dioses crearon a los humanos, al planeta Tierra. Y de hecho, por aquí encontré un dato pequeñito que dice que algunas corrientes hindúes dicen que el universo es el sueño de un dios. Cuando ese dios despierte, todo desaparecerá y cuando vuelva a dormir, otro universo nacerá. Entonces, como que dice que literalmente vivimos en un sueño, pero no es el nuestro. Entonces, eso me Qué pareció loco. un dato Eso es curioso. interesante. Dato Me curioso. acordé de otra película, Dios mío, yo soy modo películas Dios así. mío, más Modo películas. Matrix, así. Ah, ya te equivocaste de podcast. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, Qué o sea, beso. es que créeme que yo para mí siempre, no sé, yo lo relaciono todo este tipo de cosas siempre con películas y para mí es muy interesante tener ese tipo de perspectivas, sobre todo la cultura que es este podcast que estamos hablando como tal y que ya Mateo se adelantó un poco con con una de las culturas que vamos a hablar, pero, Ya. o sea, se me hace full interesante sobre todo porque es como que diferentes puntos de vista, diferentes personas, que para mí cada persona es, por ejemplo, un mundo. Entonces, es interesante ver cómo ellos creen en este tema. Y sobre todo me acordé de algo que es muy interesante, que por ejemplo nuestros antepasados y todo en esa época pues no existía la ciencia como tal.
Entonces, por eso ellos como que creaban este tipo de temas o mitos, digámoslo así, de la creación, para poder en sí tener una respuesta y dar, creo que, a las generaciones como tal. Pero bueno, son súper temas interesantes que vamos a hablar este día de hoy. Y antes de empezar con la primera cultura, vamos a ver sobre qué temas o qué teorías conocen nuestros compañeros universitarios acerca de este tema. Así que producción nos ayuda con las encuestas. Hay una parte que dicen que llegaron bacterias del espacio exterior y aquí gracias no sé, al calor y bueno, a la evolución empezaron a pasar más cosas y a partir de esas bacterias. Sí. Teoría digamos, de los primates, o sea, del mono que de ahí se fue transformando en una persona, mejor dicho, que fue evolucionando. Yo creo en la teoría del origen del mundo por el Big Bang, ya que siento que es algo un poco más realista y que el origen del mundo se concentra en eso y no en Dios. En este caso sobre el mito azteca, donde narran dos historias diferentes, en la una sobre donde varios dioses se unen y la otra donde son los 5 soles. Bueno, a mí se me hace muy interesante el hecho de la teoría bueno, cuenta el catolicismo en sí, la religión, porque a través del tiempo pues se va modificando lo que son las escrituras, entonces no sabemos con certeza si en realidad fue exactamente así, que fue creado en 7 días, pero es muy interesante saber cómo al final Dios es el inicio de todo. La Tierra se originó para el resultado de un choque de dos estrellas o de dos asteroides, y es algo súper raro porque no tiene lógica. Que nosotros venimos de un pez y luego evolucionó teniendo patas y luego evolucionó al mono y luego se evolucionó. Bueno, qué interesante ver cómo los chicos conocen más, digámosle, en el ámbito científico de la ciencia y todo eso. Y como digo, tienen diferentes perspectivas y puntos de vista con respecto a este tema, ¿no es cierto? Pero bueno, para dar inicio ya con lo que es a estos mitos, sobre todo de las culturas que vamos a abordar, Mateo nos tiene una cultura, un mito, sobre todo súper interesante de esta cultura. Entonces, Mateo, cuéntanos un poquito más. Bueno, más que nada, yo me conozco me conozco lo que sería la teoría de la creación del mundo, según los aztecas. Bueno, según los aztecas, nosotros vivimos en ese momento en el quinto sol. ¿Qué significa esto? Eso significa que mucho antes de nosotros había más vida, había otra cultura, había más existencia, diferentes tipos de soles más o menos. Es como si cada planeta, o cada realidad en ese momento cuenta como lo que sería un sol. Pero la cosa es esta de acá, porque según los aztecas, tenían la creencia de que, bueno, pues una vez un dios se enojó, destruyó el mundo, los jaguares destruyeron el mundo, los desastres naturales como tal destruyeron el mundo y como que lo volvieron a crear una y otra vez, una y otra vez. Entonces, esto contando 5 veces, según los aztecas. Nosotros en ese momento nos encontramos en el quinto sol más o menos, que es como que según los aztecas, una de las partes finales de la vida, de la existencia como tal. Eso me sorprendió un poquito. Entonces, me parece curioso porque esto de aquí, esto de aquí mezcla lo que sería el desastre, o sea, es lo que sería un desastre o lo que sería una teoría de un poco sangrienta, por así decirlo, del hecho de que, bueno, pues de la destrucción nosotros otra vez volvemos a renacer y así una y otra vez hasta, supongo que un número limitado como tal. También me parece muy curioso lo que sería la parte de la mitología egipcia como tal. Todo esto comenzó, bueno, según la mitología egipcia, todo esto comenzó en un inmenso vacío, un océano infinito llamado Nun, que representaba a un caos primitivo. No existía la tierra, ni el cielo, ni la luz, ni nada por el estilo, solamente era la oscuridad y el agua como tal. Y del caos nació Atum, un dios en el que, como tal, se creó a sí mismo, sin padres, ni intervención, ni ningún otro poder divino, por así decirlo. Y para los egipcios esto ya es algo sagrado como tal, porque simboliza lo que sería el poder de la existencia así de la nada. Atum, al estar solo, se sintió con la necesidad de tener compañía y decidió crear a sus hijos.
Según algunas versiones, lo que lo hizo escupiéndolos, incluso masturbándose, es un poquito medio raro esto de acá, y de ahí nacieron lo que sería Shu, el dios del aire, y Tefnut, que es la diosa de la humedad. De esos dos dioses de aquí iniciaron lo que sería la primera familia divina, y de ellos nacieron lo que sería Geb, que es la tierra, y Nut, que es el cielo. De su unión surgieron otros dioses más importantes, o sea, también todos son importantes, tales como lo que sería Oisis, Isis, Set y Neftis, perdón, Neftis. Lo interesante es que los egipcios veían estos relatos no solamente como explicaciones físicas, sino también como espirituales. Cada dios como tal tenía una función en el equilibrio del mundo, pero Atum, por ejemplo, Atum, no solamente era el creador, sino también era lo que sería un símbolo del sol de una forma más pura, un sol de atardecer, por así decirlo, y que vuelve el día al Num y renace por la mañana. Además, su cosmología no era lineal como tal, sino que cíclica como tal. El mundo se creaba y recreaba constantemente, por eso en sus templos y rituales se volvían a representar en ese momento como un origen una y otra vez, como un recordatorio en el que todo está en constante renovación y que parece muy loco, o sea, que aunque esto de aquí parece muy loco, desde lo antiguo ya conectaban con un ciclo solar en el orden del universo, o sea, no buscaba como tal crear un solo mundo, sino estaban también buscando como que el porqué de todo eso de aquí. Lo cual me parece un poco curioso porque aunque ninguna sociedad o ninguna eh, cultura como tal haya tenido una conexión entre sí, cada una busca con esos relatos, con estos mitos, con esas leyendas de aquí, prácticamente buscan lo que sería una razón de encontrar el por qué se creó o el por qué existimos actualmente. Bueno, súper interesante el hecho perdón, la creación del origen de la Tierra por parte de los egipcios. Y creo que desde mi punto de vista, la mitología egipcia sobre la creación del mundo es profundamente simbólica y fascinante. Y lo que más llama la atención es cómo ellos no se limitan a explicar el origen físico del universo, como lo hace, por ejemplo, la teoría del Big Bang, sino también buscan entender el sentido espiritual y emocional de la existencia. Por ejemplo, el hecho de que Atum se haya creado a sí mismo desde el vacío refleja una idea poderosa. El valor de la existencia misma y la capacidad de surgir de la nada. Claro, son datos súper interesantes. O sea, más que todo para mí es como que, wow, interesante ver que un mismo Dios se creó él mismo y creó al universo como tal. Entonces, son datitos que a uno le deja como que pensando y todo eso. Y me acordé de otra película, no me voten del podcast. Dios mío. Pero no sé si han visto ustedes quizás la película de Dioses de Egipto. Sí, es muy buena, la verdad. Es muy buena. Súper buena. Y ahí más o menos con todos estos mitos de Osiris, del dios Ra y del dios Atum, que fue el creador básicamente de en esta cultura egipcia, hablaba un poquito acerca de que a veces como que los dioses tenían este tipo de celos y en base al celo que tenía, bueno, eran dos hermanos que estaban reinando en ese entonces. Y el uno le mata a dicho hermano y luego el hijo empieza a vengarse y todo según la película, pero conforme a los datos que nos dan es como que ellos mismos se posicionan en un mundo, en la creación del mundo después de años y años y años, porque este tipo de mito como tal viene de la cultura egipcia antigua, no de la moderna que es ahora. Y son datos súper interesantes. Pero bueno, para seguir con lo que es este tema, vamos a irnos ahora a otra cultura que es muy interesante y que creo que Mateo sabe bastante sobre este tema. La verdad, yo les debo ahí sí, porque es un tema que no lo he escuchado mucho, aunque dicen que esta cultura, que es la cultura nórdica, es muy conocida y es súper popular entre las personas. Entonces, vamos a hablar acerca un poquito más de la cosmogonía nórdica y Marbella. Tú sabes sobre este mito, cuéntanos más. Ya. Bueno, la historia más conocida dentro de esta cosmogonía nórdica es la de Ymir y el árbol de Yggdrasil.
Nos dice que todo comenzó en el Ginnungagap, un vacío donde el fuego de Muspelheim y el hielo de Niflheim se encontraron. De este choque nació Ymir, el gigante primigenio, y Abdullah, una vaca cósmica que lo alimentaba con su leche. Mientras Ymir sudaba y daba origen a la raza de los gigantes, la vaca, al lamer el hielo, reveló al primer dios, Buri, el abuelo del célebre Odín. Viendo la amenaza que los gigantes representaban, Odín y sus hermanos tomaron una decisión radical. Asesinaron a Ymir. Este acto de violencia fue el verdadero inicio de la creación. Utilizaron cada parte de su inmenso cadáver para construir el mundo. Por ejemplo, su carne se convirtió en la tierra, su sangre en los mares, sus huesos en las montañas y su cráneo en la bóveda del cielo. Desde sus cejas crearon una muralla para proteger el reino de los hombres, Midgard. Para conectar y dar estructura a este universo, los dioses plantaron el fresno cósmico Yggdrasil. Sus raíces y ramas sostenían los 9 mundos, sirviendo como eje de los cosmos. Finalmente, Odín encontró 2 troncos de árbol en una playa y les infundió vida, creando a Ax y Embla, el primer hombre y la primera mujer. Y así la muerte de un gigante y la sombra de un árbol sagrado, nació el mundo vikingo, una prueba de que para algunas culturas la creación es un acto que surge del caos y el sacrificio. Y bueno, este es un poquito ya del resumen. Esta historia ya a mí se me hace un poquito turbia de cómo el mundo nació de los trozos de las partes del cuerpo de una. Y le queda viendo el diosa. Mateo así. A ver, o sea, si me preguntan a mí, yo prefiero más que nada esto a que, bueno, pues un dios se haya creado a sí mismo y haya escupido y... Bueno, Se sí, nos la ahogó. verdad sí. Es que... Bueno, sí está más turbio lo de la Es que por eso mismo. Sí. Pero no, O sea, como tal este mito me gusta, como se ya dijeron, me gusta muchísimo lo que sería la cultura nórdica como tal. Y Ymir prácticamente, este gigante, prácticamente fue creado del hielo y del fuego. Y que me parece curioso de que su propio cuerpo esté como que naciendo lo que sería las cosas, se haya creado las cosas como que serían los mares, las montañas, los árboles. Y luego, por otra parte, está lo que sería, ¿cómo es? Yggdrasil, más o menos. Yggdrasil, algo Yggdrasil, así. que es lo que sería el árbol de la vida, el árbol de los 9 mundos. Como tal, lo curioso es que prácticamente este árbol de aquí representa una especie más o menos como que de mapa en el universo, lo que sería que conecta a los dioses, los humanos, los seres del inframundo, entre otros más, y que todo esto de aquí está conectado entre sí, y para mí esa de ahí es una idea en el que en el mundo está todo unido por una sola red gigante y que es o sea, para mí es una de las cosas más poderosas que yo he leído, o sea, como tal que en sí todo está relacionado, todo está conectado, todo, hay una red enorme que conecta cada una de las cosas. A mí me parece muy curioso esa A cosa mí de lo acá. que se me hace curioso, ponte, es que siento que tiene bastante relación con la historia de la Biblia, de que existe un árbol, Ujú. en ese sentido de que el árbol pues representa como que el árbol de la vida y también sobre estas 2 personas, que no me acuerdo el nombre porque son nombres medio raros, pero como que para mí fue así como que mientras la Mar estaba leyendo la historia o el mito como tal, fue como que Adán y Eva y el árbol de la Ah, vida. bueno. Entonces es como que se me relacionó full con este tema, pero sí, también me parece súper interesante. Por ejemplo, es que, no sé, también tendríamos que quedarnos a pensar como que quién plantó este árbol y por qué de este árbol como que surgió estos 9 mundos, digámoslo así. Lo que nos hace súper, no sé, lo hace súper interesante para mí, aunque yo en lo nórdico sí les debo muchos temas o datos, pero bueno, no sé, pues, ¿qué más me pueden decir ustedes, chicos? Quizás algún mito que conozcan aparte de esta historia o que complemente esta historia. Que complementen, no. No creo como No. tal. ¿Sabes? Hay algo curioso que aparte de estos mitos o esas cosas, ¿han escuchado ustedes que vivimos en una simulación y que el mundo fue creado por, o sea, otros La seres más Matrix. inteligentes que nosotros y nosotros solo somos un objeto de prueba? De hecho, hablando de eso, hay un episodio de Rick and Morty, no sé si alguien ha visto aquí Rick and Morty. Sí. Ya, No. se supone, es muy buena serie. Se supone que, bueno, Rick para darle ¿cómo es? Funcionamiento a su nave espacial, tiene lo que sería, tiene una batería. Dentro de esta batería hay un mundo más chiquito
que estos de acá como que sirven, como que son seres normales, seres que tienen religión, todo, absolutamente todo eso de acá. Y que, bueno, pues eso de aquí le brinda energía al carro de Rick, o sea, a la nave espacial de Rick. Entonces, se me hace curioso porque luego, después, casi más o menos por la mitad, estos mismos alienígenas, o bueno, mini seres, crean otra cosa más chiquita para dar más energía a su mundo y así haciendo una cadena totalmente infinita. Me parece, o sea, a mí la verdad no me parecería una idea muy loca, porque una de dos, o vivimos como una simulación como la película de la Matrix como tal, Ajá, sí, exacto. o vivimos como lo que sería, o nosotros somos algo de energía como tal para otros seres o para un ser superior como tal. Entonces, solamente me parece curioso el hecho de ponernos a pensar en el hecho de que, hay más vida, hay vida superior a nosotros, o nosotros estamos vivos o no estamos vivos como tal. Entonces, me parece curioso, no sé qué piensan ustedes como tal. O sea, yo creo que sí, y se me hace full interesante justo lo que dice Marve, porque es como que solo somos una simulación y todo es como que estamos, no sé, bueno, para los que ven anime también. Yo vengo aquí con todo así de... Por ejemplo, hay un anime que se llama SAO o es Sword Art Online también, que habla sobre este tipo de simulación, como que, o sea, el mundo existe como tal, pero dentro de lo virtual existe otro mundo en donde tú puedes hacer tu casa, tu vida, así todo lo normal. Y también la Matrix, porque es como que, wow, o sea, no sabemos en realidad como que bueno, en ese caso decía como que hay de ahí dos pastillitas, la que vas a ver la verdad y la otra pastillita, la que Claro. solo sigues viviendo en este mundo que está programado por otros seres. Entonces, si me preguntan y si les preguntaran a ustedes, chicos, si creen que hay otras personas o más seres aparte de nosotros dentro de la creación del mundo, ¿qué dirían ustedes? Yo creo que sí, porque como dijimos en un episodio también, el universo es algo muy grande. De hecho, somos creo que un granito de arena en toda una cosa. Entonces, no, yo creo que no estamos lejos de la realidad al creer esto de que podemos estar controlados por otros seres. De hecho, también hablando de películas, también hay una que dice No te preocupes, cariño, que es de una pareja que vive como que en una vida perfecta, en una Ya. ciudad perfecta y todo eso. Y la chica como que va teniendo golpes de realidad, empieza a soñar cosas así raras y al último se da cuenta que está viviendo en una simulación y que ese no es el mundo real. Y son personas que les pusieron ahí de prueba para ver cómo los humanos reaccionaban a ese tipo de tecnología. Entonces también se las recomiendo. Está interesante, la Qué verdad. loco, pero es súper interesante, la verdad, no sé, todo esto de las culturas, la cultura egipcia, la cultura nórdica, como que siempre nos dan esta acogida y sobre todo como que dar una respuesta a cada una de las culturas a las que pertenecen. Y bueno, para seguir hablando más sobre este tema, vamos a otro mito, y creo que este ya es un mito que nosotros lo vamos a conocer un poquito más, que es el mito cuencano. Con respecto a lo que es el mito cuencano, vamos a hablar sobre Guaguazumi. ¿Qué nos dice en este mito? Pues nos dice que proviene de los pueblos andinos prehispánicos en donde habitaban en la zona de Cuenca. Sobre todo estos eran denominados como los cañaris. Se cuenta que existía una montaña llamada Guaguazulmi, perdón. Era una entidad o un dios que dormía bajo la tierra. Un día despertó y con cada parte de su cuerpo fue dando origen al mundo andino. Su respiración se convirtió en el viento. Sus lágrimas formaron los ríos Tomeobamba, Yanuncay y los demás que conocemos que son famosos. Al abrir los ojos, el mundo se llenó de luz y su cuerpo dio forma a los valles, montañas y caminos. Esta leyenda refuerza un poquito más acerca de lo que es el respeto profundo sobre los pueblos andinos y como siempre, no sé, la naturaleza está presente en esto a considerar como lo que es un ser vivo, un ser sagrado y justo relacionándolo un poquito más con lo de lo que había mencionado antes Mateo con esto de que wow, qué curioso que la naturaleza como tal o montañas tengan ciertos rostros, ciertas formas que no son creadas por el ser humano, sino que ya vienen netamente de la naturaleza como tal. Es muy interesante ver cómo dentro de esta cultura y sobre todo la cultura cuencana, existen muchos lugares turísticos, creo que también hay uno que es la Nariz del Diablo, no sé. Sí.
que es súper interesante como que ver esto, pero bueno, no sé chicos, ¿qué opinan acerca de este mito cuencano? O sea, para mí, la verdad, a mí me parece una de las más bonitas, una de las más poéticas, por así decirlo, dejando de lado todas las teorías que hemos hablado, que esto de aquí, que, bueno, se autocreó y, bueno, creó los más dioses y todo lo Ya dijo demás. que el egipcio no le gusta. Como tal, resaltar. Pero a mí me parece algo más poético, me parece algo muy hermoso como tal, imaginar que los paisajes que vemos en todos lados fue creado fue creado por el cuerpo de un dios, o sea, en este caso por un dios dormido. Siento que nos invita a ver más lo que sería la naturaleza, no solamente como algo que vivimos, algo que usamos como tal, sino algo como lo que nos tenemos que sentir como una conexión más o menos, una conexión un poco más espiritual, algo que prácticamente tenían muchísimos pueblos originarios como tal y originarios, yo qué sé, una conexión muy profunda con lo que sea, con la tierra, con con el mar, con el cuidado del agua especialmente, entre otras más. Pienso que es muy curioso el punto de ese hecho de acá. Sí, bueno, a mí se me hizo muy interesante, la verdad no conocía ese mito o historia, es la primera vez que la escucho, pero como dijo Mateo, es creo una historia muy bonita y de hecho me acuerdo que sí me contaron un poquito, pero hablando de solo de mujeres, o sea, de que eran como tipo diosas que iban creando los ríos, las montañas y todo eso dentro de nuestra ciudad. Y creo que si bien este mito no es muy conocido por las personas que viven aquí en la ciudad, yo creo que para los pueblos andinos es un mito que aún se mantiene vivo. Incluso se dice que estos mitos vienen ya desde hace muchos años, pero no se perdió por la conquista, eh, sino que es como que nosotros de generación en generación nos vamos adaptando y todo eso, y como creo que como una mini reflexión. Creo que es súper interesante que diferentes culturas hayan creado esto del origen del mundo, porque bueno, no creo que nadie sepa a ciencia cierta. Bueno, tal vez la teoría del Big Bang, creo que es la más creída, pero, O sea, pero yo creo que como dijo Aye, hace tiempos no existía la tecnología ni nada de eso, ni los científicos, entonces todo el mundo creaba sus propias teorías que son súper interesantes y pues bueno, nunca vamos a saber qué mismo está pasando o no. Claro, y por ejemplo, algo también que estaba relacionando yo con todas las teorías y mitos que hemos hablado desde las diferentes culturas, es que casi todas mencionan algo natural o algo relacionado con la naturaleza, ya sea montañas, fuegos y agua. Pero tengo una pregunta para ustedes, por ejemplo, ¿por qué creen que casi todas las culturas, y sobre todo las que hemos hablado, relacionan bastante lo que es el origen del mundo con la naturaleza? siento porque, bueno, pienso yo que es como que lo primero que vemos, es lo primero que nosotros relacionamos, es lo primero que nosotros decimos, bueno, o sea, hay una montaña con una cara, un ejemplo. Decimos, bueno, oye, mira qué lindo, y justo por ahí está muy frondoso, hay mucha vegetación, es una tierra muy fértil, entonces siento que nosotros podemos llegar a relacionar, crear una conexión emocional, más que nada con esos tipos de fenómenos naturales, como que verlos, como que, ah, oye, mira, me siento en paz, oye, que eso, que lo otro. Entonces, siento que es más que nada, eso más que nada, porque como en la Biblia dice, ¿cómo es? Del barro somos y al barro vamos, ¿no? Entonces, siento que es algo que todas las culturas como tal tienen, porque es como que lo primero que ven y lo primero que relacionan con algo divino. Entonces, sí, creo que es más que nada por eso. Ujú. Bueno, sí, creo que concuerdo contigo y creo que como dije anteriormente, nuestros antepasados, al ver creo que toda la naturaleza que le rodea, el fuego, el agua, siempre, bueno, si yo estuviera en su lugar, si me hubiera preguntado de dónde salió esto tan mágico, por así decirlo, o por qué existimos nosotros en ese tiempo. No sé, Ayu, ¿tú qué opinas? Mm, ¿Qué les diré yo? No, mentira. O sea, siento que es bastante, bueno, creo que va relacionado con lo que dijo Mateo. Siento que cada cultura, ya sea la egipcia o la nórdica o la cuencana, que eso es parte de nosotros, siempre trata como que de identificarse con algo. Entonces siento que de ahí nace como que el hecho de poder relacionar el origen del mundo con las montañas, con el agua, porque como que seres humanos es como que nos cuentan y nos dicen, ay, es que un fantasma y esto y el otro, pero es como que, ah, bueno,
son cosas que tú puedes creer o no, pero no las ves, no las sientes o no te puedes identificar netamente con eso. Pero cuando ya hablamos sobre más cosas sobre la naturaleza, las flores, los animales y todo esto, la gente como que ya empieza a identificarse un poquito más porque empieza a tener esa relación. Entonces, yo creo que diría eso, chicos. La verdad es un tema súper interesante y ver cómo cada cultura quiere rescatar este tipo de cosas dentro de lo que es este tema. Y para lo que es ya, bueno, ir cerrando, antes de ir cerrando, tenemos también lo que es el código QR. Acuérdense que tenemos aquí lo que es, la página también, va a estar saliendo lo que son las redes sociales y todo eso. Ustedes pueden escanear. No se olviden de dejar siempre lo que es su like en las páginas y seguir estas redes sociales porque van a encontrar estos y muchos podcasts más, y yo creo que el podcast de Cine Élite también, que son de las películas de lo que estamos también compartiendo un poquito con ellos. Pero bueno, ya para ir cerrando, chicos, ¿qué reflexión se llevan el día de hoy sobre este tema? Y no sé, ¿qué me podrían decir sobre cuál es la cultura o el mito que más les gustó? ¿Qué destacarían más? Yo creo que más que nada la conexión que podemos llegar a tener con algunas, no solo con algunas ideas, con algunas culturas, con la naturaleza como tal, incluso llevando esto de aquí a un punto, lo que sería, bueno, puede ser religioso, puede ser de creencia, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que nosotros podemos llegar a crear una conexión como tal, no llegar a buscar lo que sería, nosotros nos dirigimos a buscar lo que sería un sentido como tal, un sentido a la vida, un sentido de, oye, ¿por qué existimos? O el sentido de lo que sería el hecho de cuál sería nuestro propósito y para qué fuimos hechos como tal. Entonces siento que es más que nada eso, nosotros estamos en la constante búsqueda de esto, entonces es curioso ver cómo otras culturas, mitologías, leyendas, lo que sea, buscan esta misma explicación pero de maneras distintas y acorde a lo que ellos piensan o creen como tal. Claro, bueno, a mí me gustó mucho este episodio porque pudimos conocer un poquito de cómo piensan las culturas del mundo, sobre, bueno, su origen, cómo se mezclan también algunas culturas, por ejemplo, como lo que dijo Aya, que les recordó a la creación de Dios, lo de Ymir. Entonces, bueno, creo que yo les invito a que, bueno, estemos así siempre pendientes, conociendo nuevas culturas, nuevas teorías, y que recuerden mucho que este podcast es para eso y que si pueden dejar en los comentarios qué tipo de capítulos les gustaría escuchar, les gustaría ver. Entonces, bueno, siempre vamos a estar pendientes de ustedes y bueno, muchas gracias. Creo que solo eso. Sí, yo creo que igual diría que es muy interesante y sobre todo ver y conocer más acerca de estas culturas y la identidad que viene compartiéndose sobre todo de generación en generación. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de sintonizarnos dentro de las páginas y las redes sociales de EU Cuenca Radio Universitaria. Tenemos ahí el código también al final y las redes sociales que están saliendo en pantalla. Y yo creo que eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos este día y estaremos con más episodios en donde hablaremos sobre más temas y creo que si es que es posible con un invitado especial para el podcast y se va a debatir lo que es un tema súper interesante para ustedes. Y eso ha sido todo, chicos. Adiós. La historia, los mitos y las leyendas se toman en Cuenca Radio. ¿Estás preparado para sumergirte en los detalles que guarda el pasado? No te asustes. Quédate con nosotros que aquí te lo contaremos con detalles y con un toque de buena vibra. Te invitamos a abrir la caja de Pandora solo por Cuenca Radio. Caja de Pandora.